¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Rafael Mora. En este momento voy a explicar un tema de pensamiento lógico, pensamiento crítico, lógica y falacias. Para ello voy a presentar la pantalla y abrir la presentación. Este trabajo va a ser expuesto para la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Pensamiento crítico, lógica y falacias. Bueno, este es un tema más o menos sencillo, solamente es de lógica. Lo que queremos evitar es que pues se repita lo de la imagen, ¿no? Esto de amenazar o, digamos, atacar al oponente antes que el argumento es lo que hay que evitar, ¿no? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿cómo terminar fácilmente cualquier debate filosófico cuando tu interlocutor se reduce a aceptar tus argumentos? Obviamente rechazamos eso, ¿no? Solamente es una imagen irónica al respecto. En tanto, tendencias educativas se considera que el pensamiento crítico es un enfoque de la enseñanza de la lógica, que busca resaltar el aprendizaje de la lógica no formal, concebida como la lógica propia de la argumentación concreta de la gente común frente al de la lógica formal, la cual es vista como puramente simbólica, desconectada de la práctica real y sumamente matematizante. A diferencia de la lógica formal, la lógica no formal es entendida como toda una gama de cuestiones teóricas y prácticas que surgen al examinar de cerca y desde un punto de vista normativo los razonamientos cotidianos de la gente. Asimismo, el pensamiento crítico se propone examinar la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria. Así pues, ligado al pensamiento crítico y la lógica no formal, se sitúa el estudio de las falacias no formales. Campirán, un lógico mexicano, sostiene que el pensamiento crítico puede ser entendido de cuatro modos. Un conjunto de temas de lógica aplicada, argumentación, definición, inferencia. Un conjunto de estrategias para llevar a cabo tareas intelectuales. Un conjunto de modelos para comprender el análisis del discurso, es decir, análisis conceptual y análisis lógico. Una serie de recomendaciones para la transmisión del conocimiento. Entonces, eso es lo que piensa sobre el pensamiento crítico lógico. Bueno, obviamente que también el pensamiento crítico puede malentenderse, ¿no? Cuando le hablas de tu amor por la ciencia y el pensamiento crítico y te dice que le fascina cómo fluye la energía positiva de tu aura. Eh, Podría haber contraposición, ¿no? Entre la idea de tener una, un pensamiento crítico y afición por la ciencia, y también pues de que alguien cree en cosas como el aura o los horóscopos o cosas así, ¿no? También existe un una típica escena en la que los padres están tratando de enfrentar a un niño haciendo un argumento válido. A veces no se fomenta mucho en el hogar el pensamiento crítico, ¿no? ¿Es esto una falta de respeto? Ah, pero después te pegan por no contestarles, ¿no? A veces el pensamiento crítico en los hogares no se cultiva y eso puede ser, pues, perjudicial. Se considera que las habilidades para desarrollar, mejorar y canalizar el pensamiento crítico son las siguientes: analizar el valor de afirmaciones, clasificar y categorizar, construir hipótesis, definir términos, desarrollar conceptos, descubrir alternativas, deducir inferencias de silogismos hipotéticos, encontrar suposiciones subyacentes, formular explicaciones causales, formular preguntas críticas, generalizar. Todas las habilidades vinculadas al pensamiento crítico. Dar razones, ver las conexiones partes todo y todo partes, hacer conexiones y distinciones, anticipar consecuencias, trabajar con analogías.
trabajar en consistencia y contradicciones, detectar y eliminar falacias, sobre todo eso que queremos ver hoy día, reconocer aspectos contextuales de verdad y falsedad, reconocer independencia de medios y fines, hacer seriaciones, tomar todas las consideraciones en cuenta. Todo esto entonces va de la mano con lo que es el pensamiento crítico, todas estas habilidades. Pero lo que ya queremos profundizar, como ya hemos dicho, es específicamente esa de ahí. Ahora vamos a ver qué es la lógica. Bueno, la lógica estudia la validez de la demostración desde un punto de vista matemático, pero también estudia la validez de la inferencia en general, no solamente aquello que, digamos, tiene desarrollo o pautas de desarrollo demostrativos, si nos ubicamos en un marco de lógica no formal. Se ocupa principalmente de los principios del razonamiento válido, determinando lo que es necesario para considerar que una argumentación sea lógicamente válida. Busca los principios. La lógica se ocupa de encontrar esos principios. Sin embargo, hay que aclarar que los cánones que establecen lo lógicamente válido serán relativos a la naturaleza de nuestro enfoque de la lógica. ¿Qué principios hacen que el razonamiento sea válido? Eso depende. Si nos situamos en una lógica formal, utilizaremos criterios operacionales. Cómo sacar una fórmula a partir de otras fórmulas. Si nos situamos desde una lógica no formal, utilizaremos criterios relacionados al contenido de los argumentos. Específicamente, eh, la idea es que, a diferencia de la casa, en una universidad o en un instituto, en un colegio, pues uno sí puede argumentar al maestro. Y eso es visto de buena manera, eso es visto como algo que incentiva el pensamiento crítico, ¿no? Cuando preparas el argumento de tu vida y antes de que lo uses, el maestro te dice que es una falacia. El argumento, el maestro, tú. Vamos a ver un ejemplo de mm, pensamiento crítico, mejor dicho, de lo que queremos decir cuando hablamos de lógica no formal. Cuando queremos hablar de lógica no formal, está de por medio esto que vamos a ver en un momento, que tiene que ver con los lugares en el que uno cae cuando quiere, digamos, en derecho hacer una defensa. Cuando en derecho necesitas argumentar y te basas en algunos principios, la, la propia naturaleza del derecho te hace usar algunas cosas que se llaman lugares, los lugares o los topos. Hay unos tropos quiero decir, ¿no? Unos tropos que son lugares desde los cuales uno puede defender una, una idea basada, por ejemplo, en una frase corta, ¿no? Que podría estar en latín o también como aquí algunos se ven en alemán, pero traducidos. No se puede ser juez en causa propia. No es posible ser juez y parte. Lo que se produce una sola vez no cuenta. Lo accidental no influye en un proceso. Y así, el que ha incidido en culpa debe soportar las consecuencias. Son, digamos, frases hechas que ayudan a defender tu causa. Como abogado, por ejemplo, esto puede ayudar, por cierto. Muy bien. Entonces, habiendo explicado esto, justamente es lo que queremos dejar claro cuando hablamos de eh, la lógica no formal. Sigamos entonces. La lógica no formal
también llamada lógica informal. Este tipo de lógica se desarrolla para analizar los discursos en lenguaje coloquial o natural, cuyas estructuras pueden estar bien o mal elaboradas al pretender conectar premisas con conclusiones. Su origen se relaciona con una necesidad práctica de la comunidad estudiantil. El término lógica informal se empezó a usarse a finales de los años 60 y principios de los 70 con el propósito de dirigirse a una lógica encaminada a capacitar a los estudiantes para encontrar argumentos en la forma en que estos se presentan en los medios masivos de comunicación. Se trataba de ofrecer cursos que tuviesen importancia para el razonamiento cotidiano, para los argumentos sobre el racismo, contaminación, pobreza, sexo, guerra atómica, la expresión demográfica. La queja era que la lógica formal no atendía las necesidades cotidianas de la gente. Por eso se requería otra lógica. En este campo se estudia el tema de las falacias no formales, como el argumento de la autoridad, a la piedad, a la amenaza. Se relaciona más que todo con la retórica, la oratoria, la comedia, la erística, entre otras artes que, como es sabido, fueron ampliamente difundidas por los sofistas de su tiempo. Por este motivo, la lógica no formal sería como un arte que pone en práctica la exigencia de revisar la validez de los argumentos. Muy bien. ¿Qué más? Siendo así, la lógica no formal tendría más interés para el filósofo que para el lógico puro, que recurre a una lógica simbólica más afín a su tipo de trabajo. Para algunos autores, la lógica formal no tiene pertinencia alguna en lo que respecta al análisis y las argumentaciones. En un contexto determinado se formulan en un lenguaje natural. Para ello, la formalidad misma es un síntoma de no pertinencia. La lógica informal, desde este punto de vista, es una disciplina autónoma. A ver, aquí tenemos una falacia. Esto es una falacia. Cuando te toca hacer un ensayo de 1000 palabras, pero pones una imagen, ya que una imagen vale más que 1000 palabras. Y te salvaste, ¿no? Acá hay una falacia, lo voy a decir que es la falacia de equívoco, que consiste en cambiar el significado de un término o hacerlo equivalente a otro término, ¿no? Se piden 1000 palabras, pero una imagen vale más que 1000 palabras, entonces mejor pongo una imagen, ¿no? Bueno, es una falacia. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Qué significa esto? Que básicamente alguien tiene la razón en algo, ¿no? Tiene la razón en algo, o sea, en algo está diciendo cosas ciertas, cosas aceptables. Es un buen argumento, significa esto, ¿no? Lógica informal, y justamente es el objetivo de la lógica informal, lograr buenos argumentos. La discusión acerca de ciertos tipos de razonamientos que surgen comúnmente en contextos reales de argumentación, también llamada el desarrollo del pensamiento crítico, no puede ir más allá en última instancia, en el mejor de los casos, de la explicación y el análisis detallado de ciertos criterios que implícitamente adoptamos antes de saber nada de lógica informal en nuestro trato cotidiano con nuestros razonamientos. Pero puede sostenerse que la descripción de este tipo de actividad, la explicitación de criterios implícitos, es una descripción adecuada de muchas actividades filosóficas, de manera que ello no convertirá la lógica informal en un tema de estudio sin interés. O sea, la lógica informal también le interesa mucho a los filósofos. En este punto recomiendo el texto de Comesaña. El texto de, si no me equivoco, es Manuel Comesaña, eh, que justamente se llama así, ¿no? Lógica informal, falacias y argumentos filosóficos. Juan Manuel Comesaña. Sigamos. Muy bien. Más aún, la lógica no formal es la disciplina que está en condiciones de llevar a cabo este estudio. Dado que la corrección de un razonamiento a menudo depende del contenido de afirmaciones que lo componen, en relación a un contexto en el cual se emite una disciplina cuyo objetivo explícito es el de estudiar los razonamientos tomando en cuenta solo su forma, excluye de su campo de estudio temas como los mencionados.
Vamos a ver ahora un argumento. ¿Qué es un argumento y qué es argumentar? Argumentar es ofrecer un discurso conformado por un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. De lo que se trata es de probar una tesis mediante una serie de razones que busquen la aceptación de la misma. Y esa es la idea. El argumento es un discurso que tiende a la consecución, mantenimiento y renovación de un consenso. Es decir, es un tipo de habla en el que los participantes tematizan las pretensiones de validez de ciertas creencias que se han vuelto dudosas. Esto asumiendo, por cierto, un marco teórico vinculado a Habermas. Si tomamos en cuenta que la verdad se decide a través de un debate, pues entonces un argumento lo que va a buscar es un consenso, llegar a un punto de acuerdos. Discutimos para eso, asumiendo el marco teórico de Jürgen Habermas. En síntesis, el argumento tiene la finalidad de intentar convencer, modificar o en ocasiones reforzar la opinión del receptor mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de resistir posibles réplicas. En un debate, llegar a un acuerdo, porque siempre la polarización puede ser y de hecho es perjudicial. ¿Cómo se discute hoy día? Sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Ustedes y yo tenemos acceso a redes sociales. Fíjense mmm, cómo se ha invertido la importancia. En redes sociales es así, ¿no? Discutir con argumentos es lo básico, pero vas aumentando tu potencial o tu level, eh, digamos, o tu nivel de sarcasmo, aunque repito que esta es una imagen irónica, aunque tristemente irónica porque parece que es cierto, aumentas tu level cuando insultas los argumentos del otro. Mejoras esto cuando insultas al argumentador. Superas esto cuando insultas a la madre del argumentador y más bien ya te vuelves un dios cuando corriges errores ortográficos del otro. Ya, pues, no es lo máximo. En redes sociales parece que fuera así, ¿no? Un argumento es una estructura de proposiciones de las cuales unas se denominan premisas y la otra recibe el nombre de conclusión, tesis. Las premisas son razones que se ofrecen como fundamento para la aceptación de la conclusión. Con esta se pretende persuadir al auditorio, preceden a las premisas de las palabras o indicadores de premisas o causa. Puesto ya que, pues, porque siempre, siempre que, sí, dado que, debido a que, son indicadores de causa, indicadores de premisa. La conclusión o tesis es la proposición que se afirma o defiende sobre la base de las premisas. Preceden a la conclusión, o sea, son indicadores de conclusión-efecto, estas palabras. Luego, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, entonces, de ahí que, por ello, por ende. Vamos a ver una metodología para construir argumentos. Esto está basado en un texto muy bello de lógica que se llama, si no me equivoco, Lógica para qué. Lógica para qué. Los textos los voy a ir dejando en un drive para que ustedes, si desean más tarde, mañana, cuando deseen, pueden descargarlos, pueden revisarlos. Bien, esta es la idea, que podamos compartir textos, que podamos eh, mejorar siempre que podamos. Y bueno, en este texto encontré esto que te voy a comentar, para ser sinceros, ¿no? La idea es también evitar cosas como el plagio, siempre la sinceridad sobre todo. Bueno, como les dije, esto lo voy a colocar más tarde en un drive. Tenemos varias cosas para compartir. Muy bien. Siguiente. Primero, elección del tema. El tema se expresa a través de un concepto
Un concepto es una representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase de objetos. Suele poseer un carácter problemático y acerca del mismo existen una diversidad de opiniones. Es un tema. Debe estar planteado en forma clara, es específico, interesante y actual. ¿Qué temas hay? ¿No? Hay muchos temas. Los derechos de los animales, el matrimonio homosexual, la legalización del consumo de drogas. Existen pues muchos temas para discutir, pero claro, depende mucho de tus objetivos el tema que vas a elegir. Luego delimita el tema. Es importante especificar lo más que se pueda el término elegido. El tema elegido, hay que recordar que elegir un tema muy amplio implicará un mayor tiempo y menor profundidad de la investigación. En cambio, un tema específico, conciso, implicará menor tiempo y mayor profundidad de la investigación. Un ejemplo que se va a escoger, ¿no? Los derechos de los animales comestibles, los no humanos, como pollo, cerdo, res y pescado. ¿Tienen derechos o no? Hay que pensarlo, ¿no? Tienen derechos. Vamos a ver si tienen derechos. Bueno, aquí dice, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer patente de problema? Ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a plantear el problema para un argumento. Un problema plantea una cuestión a resolver. Al plantear un problema es necesario cuidar que cumpla los siguientes requisitos. El problema se debe plantear en forma de pregunta. Debe estar directamente relacionado con el tema elegido. Debe abordar solo un problema. Estos son los requisitos, 3 requisitos. Aquí, esa es la idea. ¿Los animales tienen derechos? Esa es la pregunta. Planteamiento de la tesis ahora. La tesis es la respuesta al problema planteado. Esta será la que se defenderá y de la cual se quiere convencer a otros. La tesis es lo que yo quiero defender. Debe procurarse que ésta cumpla los siguientes requisitos. Que sea una afirmación, que esté escrita en forma clara, evitando un lenguaje ambiguo, inconsistente o demasiado abstracto. Que sea creíble, específica, pertinente, que no se salga o desvíe del tema planteado. Y defendible, que haya razones buenas a su favor. Bueno, una tesis, mm, digamos, prudente es esta, ¿no? Algunos animales tienen derechos. Se podría extender a todos, pero vayamos por partes, ¿no? Defendamos la idea de que algunos tienen derechos. Justamente, ¿no? Un argumento es como tu casa, ¿no? Y tu casa la tienes que defender, como el pobre angelito. Búsqueda de razones que apoyen la tesis. Ahora apoya la tesis. Mientras que una simple opinión no tiene razones, el argumento cuenta con varias razones que justifican nuestras creencias. Para empezar a defender la tesis de que algunos animales tienen derechos, podemos ofrecer las siguientes razones. Miren, esas son las razones. Algunos animales son seres sensibles, sufren, pueden ser dañados por nosotros, tienen un sistema nervioso central que, al igual que el de los humanos, los hace ser seres capaces de experimentar sensaciones de placer o dolor, no dañan a nadie, al igual que los seres humanos pueden tener derechos, están indefensos. Una vez expuestas todas las razones, hay que evaluar cuál de ellas cumple los siguientes requisitos: que sean claras, verdaderas, pertinentes y suficientes. Muy bien. A ver, miren, vamos a ver acá una serie de razones. Una serie de razones. ¿Cuáles son las razones que tienes para continuar la relación con tu actual pareja? ¿Qué razones tienes? De repente aquí pueden intervenir en el micro y decir algunas ideas. Yo te voy a sugerir unas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué continuar tu relación con Isabel, digamos, ¿no? Isabel te respeta, te apoya en todo momento. Segunda razón. Tercera, te motiva a seguir tus sueños. No permite que se metan en tu relación. No te hace dudar de la relación. Te da amor y confianza. Resuelven los problemas hablando. No miente ni oculta cosas. ¿Qué te parece? Como ella hace esto, pues se merece que uno también la trate como una, una reina, ¿no? Es un decir. Muy bien. Construcción del argumento.
Lo que procede ahora es redactar las premisas, razones y conclusión, tesis. En tal caso se recomienda presentar nuestras ideas en orden, que la exposición de nuestros planteamientos sea coherente, expresar nuestras ideas con precisión, enumerar las premisas, anteponer la conclusión el símbolo de por lo tanto. Así se construye un argumento. Ejemplo, todos aquellos seres que tengan un sistema nervioso central que los haga capaces de experimentar sensaciones de dolor y placer tienen derechos. Algunos animales no humanos tienen un sistema nervioso central que los hace capaces de experimentar sensaciones de dolor y placer. ¿Cómo se cumple esto? Que se puede deducir que algunos animales tienen derechos. Así se construye un argumento. Incluso puedes construir un argumento mientras te bañas si quieres, ¿no? Algunos mientras se bañan están cantando, ¿no? No, tú puedes argumentar. Yo creando argumentos para ganar discusiones que nunca tendré mientras me baño. Refutación del argumento. Esta parte también es importante. Al menos según las autoras del libro que te comento, Rodríguez. Una refutación consiste en ofrecer razones para demostrar que una o varias de las premisas que apoyan la conclusión del argumento son falsas. Manejar este procedimiento es útil no solo para contrarrestar la tesis de otros, sino que también lo es para anteponer a prueba la fortaleza de nuestras propias creencias. Por ende, al construir un argumento, además de pensar en las proposiciones que apoyan nuestras ideas, debemos pensar en las posiciones, en las posibles objeciones que otros podrían hacerles. Las siguientes son algunas estrategias útiles para refutar un argumento. Detectar que se está ofreciendo un argumento falaz. Yo refuto un argumento, pero también recuerden que esto sirve para construirlo, porque vas a construir un argumento que no tenga estas falencias. Detectar que se está ofreciendo un argumento falaz. Por ejemplo, Carlos dice, todas las personas piensan que las corridas de toros están bien, por lo tanto no deben prohibirse. Y Alan le responde, estás cometiendo una falacia, pues del hecho de que todos estén de acuerdo en algo no se sigue que sus creencias sean verdaderas. Todos pudieran estar equivocados. La llamada falacia ad populum. Y así le vas refutando, ¿no? A veces también la gente con la que hablas, cuando ya ve que está cayendo su torre, se quiere ir, ¿no? Cuando le estás ganando una discusión a alguien con argumentos objetivos y ella, ya se quiere ir. No hemos terminado nuestra conversación. Ahí dice pues que no hay argumento irrefutable, ni debate invencible, ni debatiente invencible. Vamos a ver otras recomendaciones. Extraer consecuencias absurdas de ciertas afirmaciones. Los holgazanes, según Juan, no deben tener hijos, pues estos al verlos los imitarán y también serán holgazanes. Teresa le dice, si fuera cierto que por ver a tus padres imitas sus actividades, entonces, ¿cómo explicarías la existencia de hijos holgazanes de padres trabajadores? Ahí está en pleno diálogo. Encontrar un contraejemplo. Si se dice que todos los estudiantes mienten, basta con encontrar un caso que no cumpla la regla para probar su falsedad. Un estudiante que no mienta, por ejemplo. ¿Ya está? Correcto. Vamos a continuar. También vamos a continuar. Cuestionar el significado de algún término con el cual se formula la premisa. Hay que cuestionarlo. Solo a los seres humanos se les debe respetar su derecho a la vida. Según Adrián, un asesino ha perdido lo que lo hacía ser humano, por lo tanto se le debe aplicar la pena de muerte. Fernanda le dice, el hecho de que una persona sea un asesino no hace que pierda su humanidad, lo que pierde es su valor de ser una persona buena. Por ello, de tu afirmación no se sigue que se debe aplicar la pena de muerte. Esta es la idea que les quiero comentar. La contradicción. Deducir de algo, deducir de una idea una cosa contradictoria. ¿Qué dice, no? ¿Qué haces viendo a este tipo jugar? Es muy divertido. ¿Y por qué no juegas tú? Se nota que le gusta perder el tiempo, ¿no?
pero él ve partidos de fútbol, que básicamente es eso, ¿no? Es lo mismo que hace él, es disfrutar viendo una especie de deporte, los llamados eSports, ¿no? Si no me equivoco. Si una persona me dice, no me hagas caso, y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso? También, ¿no? Deducir cosas contradictorias ayuda un poco al debate. Esas preguntas no me dejan dormir por las noches, ¿no? Y también ejercita, obviamente, tu pensamiento crítico. Vamos a ver un ejemplo de argumentación. Tesis. En el Perú se debe buscar una ley para que el voto sea voluntario. ¿Cómo defenderían este argumento? ¿Cómo lo defenderían? Perdón, esta tesis. ¿Cómo defienden esta tesis? Vamos a construir las premisas o las razones. A permitir que el voto sea voluntario se fortalecerán los partidos políticos. Cuando se obliga a la gente a votar, estas emiten un voto sin convicción y solo lo hacen para evitar la multa. Los que votan sin convicción solo se dejan llevar por la campaña publicitaria que hay detrás de un candidato. Si el voto fuese voluntario, entonces irían a votar los que han realizado propuestas de ideas. El sufragio voluntario hará que mejore la calidad de los candidatos que se presenten a los comicios electorales. Cuando los partidos políticos vean que el voto es voluntario, van a verse obligados a ganarse voluntarios, a concientizar eh, y ganar afiliados. Esto fortalecerá la democracia en nuestro país. Mira, entonces se acaba de construir un argumento, más o menos siguiendo las pautas. Obvio que puede corregirse, puede mejorarse, algo por ahí habrá que tenga que ser reforzado, pero al menos es un primer paso, ¿no? Ustedes saben que poco a poco se hacen las cosas, ¿no? Así que ya sabes argumentar, ¿no? Dime qué se siente ser el nuevo Aristóteles. Y bueno, lo que les decía hace un rato, ¿no? Si realmente existen debates profundos en Facebook o en Twitter o en cualquier red, cuando voy a dar un argumento coherente, pero luego recuerdo que estoy en Facebook, mejor no. Falacia. Falacias en todos lados. La falacia deriva del latín falaciae, que quiere decir engaño, fraude, superchería, mentira con la que se intenta dañar a alguien. En efecto, las falacias nos engañan haciéndonos admitir como válidos a razonamientos que no lo son. En definitiva, las falacias son razonamientos psicológicamente persuasivos, pero lógicamente defectuosos. En este punto estoy siguiendo a García Zárate, a Oscar García Zárate, y ahí tengo pues sus ideas las estoy tomando, hay que reconocerlo. A pesar de que un simple error visible sería detectado de inmediato, sin embargo, estos logran convencer a la audiencia a la que están dirigidos porque sus errores se hayan revestido de una apariencia de corrección. Aunque obviamente García Zárate se basa en copy, ¿verdad? En el texto de copy, que también lo voy a colocar ahí si quieren después verlo. Este texto debería estar por acá. Este es el texto de Copy y Coin. Hay una edición más reciente. Bueno, pero esta no la tengo. Muy bien. Es un texto básico para empezar a hacer algo de lógica. Sigamos, por favor. Bueno, acá de nuevo está la falacia de equívoco. Yo no le tengo que dar buena impresión a nadie. Típico de Schopenhauer, ¿no? No soy una maldita impresora. Definitivamente aquí está que se juega con la palabra impresión o impresora. En- es una falacia de equívoco. Está confundiendo los significados de la palabra impresión.
Ya está. En sentido coloquial, falacia. Aquí tenemos que tomar en cuenta básicamente qué sucede hoy en día, que se defienden muchas cosas como si fueran verdad. Por ejemplo, el proyecto HARP, que supuestamente tiene que ver con aliens, antitransgénicos, oponerse al 5G, antivacunas, las quimioestelas, todo eso pues fundamenta lo que se llama el capitán tierra plana. Hablamos de la posverdad, ¿no? Estamos en un momento de la historia donde se están ofreciendo argumentos inválidos o razones muy débiles para defender lo que uno cree, porque ya importa solamente lo que uno cree, no la verdad. En el lenguaje coloquial, el término falacia se emplea a menudo con poco rigor para designar cualquier idea equivocada, creencia falsa o conocimiento erróneo. Enseguida mostramos algunos ejemplos. Todos los judíos son avaros, ninguna mujer es infiel, todos los africanos son negros, todo miraflorino es pudiente, todos los hombres son iguales. Son todas estas expresiones que son generalidades, ¿no? O podría ser como no. En realidad lo más probable es que no, ¿verdad? Si utilizamos el argumento de Hume contra la inducción, eh, pues podemos dudar de esas cosas. Bien. En sentido técnico, ¿cómo, cómo nos convence a ver nuestra mamá, ¿no? Cuando nosotros tenemos un argumento bien sustentado y simplemente nos dice, porque soy tu madre, porque soy tu madre, ¿no? Esta es la falacia a la autoridad, la falacia a la autoridad. Solo que quien lo usa es la autoridad, ¿no? Es curioso. En un sentido más estricto, más técnico, los lógicos usan el término falacia como denotando algún error en un razonamiento. De ahí que para que haya falacia es menester que haya algún razonamiento, aunque sea en el sentido de aparente. Una falacia es un tipo de razonamiento incorrecto, pero no todo razonamiento incorrecto es una falacia. Algunos razonamientos son tan obviamente incorrectos que no engañan a nadie. Por ejemplo, esto no engaña a nadie, ¿no? Algunos jueces son honrados, por lo tanto, todos los jueces son honrados. De algunos no se puede concluir que todos lo son. Esto es una falacia, esto es un error. Esto es un error, perdón, esto es un error, pero no es una falacia. No tiene esa cuota de engaño, no tiene esa cuota de querer parecer por verdadero. En sentido técnico, un ejemplo típico es la falacia ad populum. Un argumentum ad populum en el latín, dirigido al pueblo, o sofisma populista, es una falacia que implica responder a un argumento o una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar de al argumento por sí mismo. En lógica se acostumbra a reservar el nombre de falacia a aquellos razonamientos que, aunque lógicamente incorrectos, son psicológicamente persuasivos. Por ello, una falacia es un tipo de razonamiento incorrecto, que se presenta como si fuera correcto, pero resulta no serlo, cuando se lo analiza cuidadosamente. Por ejemplo, las sociedades están compuestas de individuos. Los objetivos de los individuos son siempre, en última instancia, egoístas. Fíjense eso, ¿eh? La sociedad está hecha de individuos, pero los individuos son egoístas. Por lo tanto, la sociedad es egoísta. La sociedad es egoísta. O sea, ninguna sociedad puede ser altruista. Otro argumento. Dios respeta tu libertad, la decisión es tuya, pero si no lo quieres aceptar, no se te impone. Pero quien no cree en Dios está condenando a su familia a una vida eterna de castigos en el infierno. En consecuencia, si amas a los tuyos, debes aceptar a Dios en tu corazón. Las dos falacias creo que las pueden deducir, ¿no? La primera, si no me equivoco, es la falacia de composición. Como las partes son así, el todo es así. Y la segunda es la falacia de amenaza, ad baculum. Examen ahora, a ver.
Vamos a hacer un pequeño examen, ¿ya? Cuando el profesor dice que el examen será fácil. No lo sé, Rick, parece falso. Va a ser fácil en realidad, ¿no? Pero no estudiaste a lo mejor, ¿no? Cuando no estudias para un examen, pero aún así asistes. Vamos a hundirnos como caballeros. Reconoce las siguientes falacias. Señale qué tipo de falacias se tratan en los siguientes videos, ¿no? Señale de qué tipo de falacias se tratan en los siguientes videos. Y bueno, vamos a pasar a algunos videos. Primero hay que definirlo. Ad hominem es ataque a la persona, ataque a la, eh, a la persona que argumenta. Ad baculum es la amenaza. Pendiente resbaladiza es cuando pasas de una premisa pequeña a una conclusión grande. Cuando alguien dice, ¿no? Que porque tu hijo eh, tiene malos modales en la mesa para comer, por lo tanto será un asesino en serie, ¿no? Hay que cuidarlo porque se puede convertir en un asesino en serie. Solamente por no tener buenos modales a la hora de comer. Pregunta compleja, es una pregunta comprometedora, y ad misericordiam es apelar a la pena. Son 5 casos, solamente quiero que me digan cuál es lo siguiente que vamos a ver. Vamos a ver ahora lo que es falso dilema. ¿Es A o es B? No hay otra opción. Esa es la falacia del falso dilema. Se comete cuando consideramos que un problema tiene nada más que dos aspectos, o que en determinada situación no hay más que dos extremos elegibles, cuando en realidad existen otras opciones intermedias que permanecen ocultas para confundir al oyente. Nunca tendremos equilibrio en nuestro conflictivo planeta, pues siempre que hay conflicto o se gana o se pierde. Paco no ha llegado a trabajar, o ha tenido un accidente en el coche o se ha quedado dormido. Llamamos a su casa y averiguamos que salió a tiempo, luego ha tenido un accidente. Por favor, estamos a punto de salir a protestar a las calles para reclamar nuestros derechos fundamentales, así que tienes que decidirte. O estás con nosotros o estás contra nosotros. En caso que quieras acompañarnos, estaremos esperando. Estos ejemplos es de García Damborenea. García Damborenea. Los pandilleros y mafiosos se han adueñado de las calles, así que debemos contestar la siguiente pregunta. ¿Tomaremos las medidas para implementar la presencia de nuestros militares en las calles o más bien dejaremos que sigan haciendo los malhechores de las suyas? Como que o es una o es otra, y pues es una falacia, es engañoso. Esto parece una falacia de falso dilema. ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y aquí se responde de forma irónica, ¿no? No sé ni me importa, ¿no? Uno dice, no sé porque es ignorante, ¿no? No le importa porque es indiferente, ¿no? La cosa es que hay falso dilema cuando solamente da dos opciones. ¿Reelegirá al Partido Democrático o le dará alas al terrorismo? Infinitas personas compran estos libros de autoayuda y los leen con deleite y con fe, creyendo que lo van a servir de algo, que van a encontrar allí el secreto de ser dichosos, de ser fuertes, de llegar a viejos. Sin embargo, se puede llegar a ser feliz solamente leyendo un libro o, más bien, esto depende de la propia voluntad. Ahí se plantea el falso dilema, ¿no? Nadie es feliz por receta, ni convierte su ánimo flojo en voluntad conquistadora y activa porque un día hay unas páginas de un libro, El secreto de la transformación. Por lo tanto, todos estos libros que nos enseñan el arte de ser felices, de tener voluntad, de prolongar la vida y otras cosas semejantes, no sirven para nada. Increíble, ¿no? Si no me equivoco, ese argumento que está ahí es de Bas Ferreira. Bas Ferreira, lógica viva. En uno, el que ya vimos anteriormente, se defiende la idea de que un conflicto solamente hay dos resultados posibles, ¿no? Olvidando que también existe el hecho de probable de que se llegue a un acuerdo beneficio para ambos. Entonces plantea el dilema de que Paco no ha ido a trabajar porque o bien ha tenido un accidente o bien solo se ha quedado dormido. Pero notamos que pueden haber otras opciones. Lo mismo sucede en otros casos. Falso dilema, ¿no? Entonces, ¿qué elige? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? Falso dilema. Cuando para afirmar o negar un argumento
Se da a elegir entre dos opciones, sin mencionar que hay más. It's a trap, ¿qué cosa ver? O lees a Marx o lees a Gramsci, o no sabes nada de política. Es una trampa. También ese texto que ven ahí, Guerra de Falacias, es un texto de Manuel Atienza, que se los voy a dejar en el Drive para que lo quieran consultar. Falacia del embudo, también llamada falacia del caso especial, consiste en rechazar la aplicación de una regla apelando a excepciones infundadas. Yo no tengo estudios superiores, ni siquiera acabé la secundaria. Todo esto hace que sea la persona menos indicada para trabajar con ustedes. Sin embargo, soy hermano del rector. Por lo tanto, deberías aceptar que trabajé como secretario principal en la Oficina de Recursos Humanos de nuestra universidad. ¿Se entiende? O sea, cree que porque es hermano del rector debe trabajar ahí, ¿no? O porque es el cuñado del presidente debe trabajar ahí, ¿no? Yo soy un congresista oficialista acusado de un grave caso de corrupción, pero soy una persona muy cercana al presidente de la República. Por lo tanto, debes comprender que Alberto, también acusado de lo mismo, al ser congresista de la oposición, esté siendo juzgado rápidamente y que ya se encuentre en proceso de lectura de sentencia, mientras que yo no tenga ningún proceso penal abierto por corrupción. Muy bien. Se suele usar esta falacia para reforzar la aceptación de la excepción o para buscar privilegios. La falacia consiste en apelar a una excepción no justificada. La mejor manera de atacar esta falacia consiste en reprochar al oponente por utilizar una doble vara de medir, una doble moral, o en general ser contradictorio. A nadie le agrada una acusación desde estos términos. Si pese a esto nuestro interlocutor no se siente movido a justificar la excepción que reclama, exigiremos las razones por las que debe recibir un trato diferente del que reciben los demás, o por las que no deba ser aplicada la regla general en su caso. Por supuesto que no le faltarán razones. Lo que importa es que si las que aporte justifican su posición ante el adversario especialmente recalcitrantes, podemos comparar su exigencia con un ejemplo absurdo. Esa es la idea, ¿no? Eh, Voy a pedir que no me cobren este año los impuestos, porque en mi caso no es como el de todos. Necesito ese dinero para otras cosas. El típico ejemplo de, no es mi caso, ¿no? No es mi caso. No es como mi caso. Falacia de accidente. Se comete esa falacia cuando aplicamos una regla general a un caso particular, al cual por motivos de excepción o por circunstancias accidentales no es pertinente aplicar dicha regla. Ejemplos. Como es un delito tomar aquello que no es nuestro y la policía al intervenir a delincuentes no solo los reduce, sino que toma las armas de estos que estos llevan, la policía está tomando algo que no es suyo, luego los policías están cometiendo un delito. Se dan cuenta que esto no es tan aplicable, ¿no? Otro ejemplo, siempre debemos devolver las cosas que nos prestan. Luego, si alguien en estado de ebriedad te pide que le devuelvas el arma que te prestó, entonces debes dársela. También, ¿no? También se llama la falacia de accidente. Dicen que, dicen que Kant más o menos sugiere esto, porque su racionalismo llevó a afirmar que nunca era correcto mentir, aunque fuese para salvar a un amigo a quien quiere matar. Sería un delito responderle con una falsedad a un asesino que nos preguntase si nuestro amigo, a quien está buscando, se refugió en nuestra casa. La falacia genética. Supuesto que apoyas a los trabajadores en huelga. Después de todo, él es del mismo pueblo, ¿no? Su origen. Se comete este fallo de la argumentación cuando se pretende que algo es sencillamente o nada más que su génesis, su origen. O cuando alguien desacredita algo debido a su origen humilde o poco propicio. Consiste en juzgar las cosas de hoy en razón del valor que concedemos a su origen o desarrollo. Ejemplo, el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa los mayores eh, dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Quienes no destacan en el colegio no destacarán en la vida. ¿Cómo puede asegurar Valdivia que es cristiano si su padre era ateo y neonazi? No irá a ponerse un anillo de bodas, ¿verdad?
es que no sabe que el anillo de boda simbolizaba en un principio las cadenas del tobillo puestas a las mujeres para evitar que fueran lejos del marido. No hubiera pensado que fuera a dar pie a semejante práctica tan machista. El interés por lo oculto fue lo que llevó a Newton a la teoría gravitatoria. Por tanto, cualquier persona que cree en la gravedad es un seguidor del oculto. Fíjense, ¿no? En uno se busca probar que lo malo en el ser humano se origina de estos individuos que tienen tales y cuales características. El argumento falla porque no todos los fracasados, no todos los fracasos humanos podrían deberse a estas personas. Por ejemplo, las muertes naturales por enfermedad. En dos, se asume que quienes no triunfen en el colegio, que sería la fuente y origen del triunfo, no triunfarán en toda su vida. Esto tampoco se puede aceptar porque existen personas como Einstein que no fueron buenos en el colegio, pero consiguieron grandes logros. Estas falacias se repiten en los otros ejemplos. Muestra la falacia genética, ¿no? Eres cristiano porque tus papás son cristianos. Es el origen, apelando al origen. Falacia del muñeco de paja, también llamada falacia del espantapájaros. Esta mala argumentación recibe ese nombre en alusión a los entrenamientos militares que practican sus tácticas de combatiente con espantapájaros en vez de usar hombres reales de carne y hueso. Consiste en, primero, distorsionar o alterar la posición de alguien para que pueda ser atacado más fácilmente. Después, destruir esa posición distorsionada para, por último, concluir que la posición original ha sido rebatida. Se ataca lo que nos gustaría que fuera el argumento del adversario. Se crea una falsa imagen de las afirmaciones, ideas o intenciones del adversario. Es una falacia porque fracasa en desmontar los verdaderos argumentos de la víctima. Ejemplo. Nosotros queremos construir un puente hacia el futuro. Pérez habla de construir un puente hacia el pasado. Raúl Cárdenas rechaza la nueva tecnología de los alimentos transgénicos. Por lo tanto, este señor pretende darnos razones para añorar las cavernas. Todas estas son falacias del muñeco de paja. ¿Por qué? Porque distorsiona la posición del otro. El presidente propone una reducción de gastos militares. Esto quiere decir que se rinden al enemigo. Entonces, si alguien vende flores por la paz, dice, y el otro no acepta, ¿qué dicen? No, ¿acaso no te gusta la guerra? Hablo del partido de derecha, propone una política de ahorro, pero este es un intento solapado de perjudicar el estado de bienestar, las pensiones y futuros hospitales. Pero ese está en contra de la violencia que muestra la televisión, y por ello establece que se debe hacer cierto control público sobre el contenido de las emisiones. Esto significa que está apoyando la censura, los intentos de ley mordaza, los ataques a la libertad de expresión y con ello revela su espíritu antidemocrático, su ánimo inquisitorial y fascista. En uno, la postura del hablante es contrapuesta a la de Pérez, haciéndola ver como atrasada. En dos, ocurre algo semejante. Al considerar la opinión de Raúl, se la distorsiona como diciendo otra cosa. Eso mismo ocurre en las otras falacias. No me interesa tener hijos, ¿no? Tú quieres que se extinga la especie, entonces. Argumentum ad antiquitatem. Consiste en declarar que algo es correcto o bueno simplemente porque es antiguo o porque siempre ha sido así. Ejemplo. Por miles de años los cristianos han creído en Jesucristo. La cristiandad debe ser sincera y verdadera para haber perdurado desde tiempos inmemoriales, aún ante la persecución. El vino en cantidades moderadas es un sano estimulante y favorece la digestión. Esta bebida es saludable, pues así fue reconocido por todos los pueblos antiguos. El karate proviene de la antigua práctica china del kung fu. Luego el kung fu es mejor que el karate. En uno se quiere probar que una creencia que dura tanto debe ser cierta, pero es evidente que esta no es una razón suficiente para creer en ella. En dos se busca hablar bien del vino porque también antiguamente lo reconocieron pueblos antiguos. No sé si han visto esta imagen recurrente en las redes, el perro grande y perro pequeño, ¿no? Antes, te voy a romper toda la madre. Ahora, mamá compartió un meme que me está ofendiendo indirectamente, pero ahorita va a ver los reportes XD. Antes, periodistas antes.
Expuse a una red de explotación infantil en la que participaban congresistas y empresarios. Periodistas ahora. Perro grande, perro chico, ¿no? Esto justamente, esto, ¿no? Perro grande, perro chico. El meme del momento que se burla de los jóvenes. Mm, Es interesante ese tipo de argumentaciones, cómo se ven en en una simple imagen. Es interesante que con este tipo de argumentos, sin embargo, se refuerce el pasado, diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, lo cual pues, es algo muy discutible, ¿no? Algunas cosas sí son buenas, pero no todas. Argumentum ad novitatem. Al revés, consiste en decir que algo es mejor o más correcto simplemente porque es más nuevo. El celular LG 2020 es una mejor elección como sistema operativo que el Huawei 2016, debido a que tiene un diseño más nuevo. Sin duda, la elección de la nueva presidenta anuncia un mejor porvenir para la nación, porque es la primera vez en la historia que una mujer asume un cargo semejante en nuestro país. En uno se pretende apoyar un sistema informático solo porque es más nuevo. Lo mismo pasa en dos, que quiere convencer de que una próxima presidenta es beneficioso para el país porque es algo que nunca ha pasado. La idea de que lo nuevo sabe mejor, ¿no? Puede ser un eslogan de alguna propaganda, no necesariamente, ¿no? O también alguien que busca acabar con su pareja, ¿no? Bueno, falacia de uso y mención. Una falacia filosófica, vamos a ver por qué. A veces algunas palabras hacen referencia a cosas o clases de cosas. Por ejemplo, en el enunciado, en la mesa hay 5 vasos. La palabra vasos tiene como designado al objeto físico en cuestión. En este caso decimos que la palabra vasos es usada. Otras veces, en cambio, las palabras hacen referencia a otras palabras. Por ejemplo, en el enunciado, vasos tiene 5 letras. La palabra entrecomillada vasos no hace referencia a los vasos, sino a la misma palabra vasos. En este caso, la palabra vasos no es usada sino mencionada. En la vida cotidiana es común hallarse con expresiones relacionadas con esta falacia. Herminio es un hombre extraño, por lo tanto, Herminio debe ser una persona extraña. Alejémonos de él. Alejandro fue un estupendo estratega militar. Entonces, Alejandro es una palabra estupenda como nombre para nuestro hijo. Dios es monosílabo. Esta es la falacia, como te decía, más profunda, ¿no? Así pues, Dios es indivisible. ¿Por qué? Porque es monosílabo. Esto es más engañoso, ¿no? Esto lo saqué de una canción de Ricardo Arjona. Si tú eres creyente en el cristianismo, más que solo ir al templo o rezarle a un santo, se trata de que seas una buena persona, pues como ya se sabe, Jesús es verbo y no sustantivo. Eh, Hay alguien ahí que parece que en Ecuador se llama Adolfo Hitler. Adolfo Hitler Flores de Vargas de Alaba, ¿no? Si aplicamos la falacia de uso y mención, dirás que tal vez él sea el Führer, pero no creo, ¿no? Este filósofo cometió una falacia de uso y mención. ¿Ves? A nadie le importa. A veces esto no se logra distinguir, ¿eh? O sea, esto puede convencer, es lo que quiero decir, ¿no? Esto puede convencer. ¿Cómo evitar las falacias? A ver. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué no me lo explicas? Porque no, eso es una falacia, se dan cuenta, circular, ¿verdad? O petición de principio. No, porque no. Los padres saben mucho de argumentación, ¿no? En relación a la argumentación, las falacias se consideran como casos a evitar. Dado que argumentar implica encontrar razones que permitan justificar una posición buscando persuadir o convencer, es recomendable no caer en la construcción de falacias. Como sostiene de Subiría, no presente como verdadero un argumento que sabe que es falso. Con el fin de convencer o demostrar que tiene la razón.
Lo anterior es una regla que habría que tener en cuenta en cualquier tipo de argumentación para elevar la capacidad de convencimiento y de sustentación, respetando los principios de coherencia y validez necesarios en una argumentación que involucre el contenido. Es más, según Weston, existen ciertas reglas generales para la composición de un argumento corto. Distingue entre premisa y conclusión. Presente sus ideas en un orden natural. El texto de Weston también se los voy a dejar ahí. Parta de premisas fiables. Sea concreto y conciso. Evite el lenguaje emotivo. Use términos consistentes. Use un significado único para cada término. Para Weston, las falacias son argumentos que conducen a error, por lo que llamar a algo una falacia normalmente es solo una forma de decir que viola una de las reglas de los argumentos. Por ello, para entender una falacia se tiene que entender cuál es la regla que viola. De este modo, el pensamiento crítico se configura como un pensamiento reflexivo, que fundamenta debidamente las afirmaciones, que nos ayuda a interpretar ideas complejas, a evaluar las evidencias a favor de un argumento y a distinguir entre lo razonable y lo no razonable. Esta constituye una deliberación activa, permanente y cuidadosa de cualquier creencia o forma de suposición del conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y la mejor conclusión a la que tiende. De manera más simple, podemos afirmar que el pensamiento crítico implica hacer un buen cuestionamiento, uno apropiado. Aunque a veces el pensamiento crítico puede ir en tu contra, ¿no? Cuando en un debate habla el compañero con pensamiento crítico y sabe argumentar. Esto nos lo ha puesto durísimo, pero está argumentando en contra de tu equipo. La situación, vaya, la situación. Los 10 mandamientos de la lógica. Básicamente todos son falacias. No atacarás a la persona por su ideología o sus características, sino el argumento. No exagerarás ni ridiculizarás el argumento opuesto para hacer más fácil tu ataque. No utilizarás casos particulares para cerrar conclusiones generales. No utilizarás la conclusión como parte de las premisas. No afirmarás si algo ocurrió antes, entonces es la causa. No reducirás el argumento a dos simples posibilidades. No afirmarás que algo es verdadero o falso porque ignoramos la causa. No pedirás que el oponente tiene que demostrar lo contrario si tú haces la afirmación gratuita. No asumirás que si esto, entonces aquello, cuando no existe una relación lógica. No afirmarás que si algo lo piensa mucha gente, entonces debe ser verdad. Y ya culminamos con el pensamiento crítico. Estás pensando, ¿no? Dice Mark Zuckerberg. Pensaste mal. 30 días de bloqueo para que aprendas a pensar correctamente. El pensamiento crítico nos provee de las llaves para lograr nuestra independencia intelectual, dejándonos deseosos y capaces de resolver problemas por nuestra propia cuenta. Nos aleja de las conclusiones precipitadas, como ocurre en la falacia de accidente, los desconciertos y el rechazo a cuestionar la sabiduría que emana de las autoridades, que llega con la tradición, como ocurre con las falacias de Lecundia. Nos lleva a la disciplina intelectual, la expresión clara de las ideas y la toma de responsabilidad por nuestros pensamientos. Las comunidades en donde los individuos están deseosos de adquirir y aplicar el conocimiento científico, el mejor conocimiento y razonamiento en los diferentes campos del saber, y donde están dispuestos a reconocer y corregir las fallas en su propio modo de pensar, están mejor equipados para crear soluciones mucho más efectivas a los retos que encarnamos en la vida diaria. Así, cuando se enseña y se promueve el pensamiento crítico, empoderamos nuestras vidas individuales, nuestros suficientes, e invertimos en nuestro futuro colectivo. Puesto que al otorgar al individuo herramientas y habilidades para detectar fallos en los pensamientos propios y ajenos, se posibilitará la mutua comprensión para llegar a consensos beneficiosos para todos. Nos disculpen, ¿no? De repente ha sido mucho texto. Igualmente, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, consulten en Google. No, bueno, es una broma. Si tienen preguntas, las pueden hacer ahora, ¿no? Muchas gracias.